Tenemos a esta hora las 7 de la mañana, 8 minutos. Continuamos con más de Despierta Antioquia. Y a esta hora nos complace saludar a Óscar Manco López. Él es economista y también pues ha venido trabajando como director en Trust Investment, en el que ha venido desarrollando un importante tema de mercados en el departamento de Antioquia y en el país. A Oscar le damos una cordial bienvenida a Despierta Antioquia. El pueblo antioqueño lo saluda y gracias una vez más por haber aceptado la invitación. Bienvenido, ¿cómo vamos? Buenos días para todos los oyentes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Oscar, estamos a portas realmente de la segunda vuelta presidencial y pues cómo ha sido ese comportamiento económico luego de la primera vuelta y a lo que se avecina. ¿Tiene alguna influencia en los mercados? Bueno, claro, yo creo que hay una variable importante que siempre va a ser la de considerar y es la variable tipo de cambio. El comportamiento del dólar es determinante y lo que ocurrió después de la primera vuelta es, digamos, que se le restó algo de volatilidad. Hay que recordar que antes de la primera vuelta el dólar incluso estuvo por encima de los niveles de 4.000 nuevamente, algo no visto hasta la pandemia. En la pandemia llegamos a niveles incluso de 4.200. Estoy hablando de los confinamientos obligatorios. Posterior a eso, el dólar desciende después de los resultados de la primera vuelta y ya para la última semana a puertas de la segunda vuelta lo que vemos es nuevamente la volatilidad que recoge el comportamiento de esta variable. Creo que la variable más importante que, como les mencionaba, además de recoger ese sinsabor y esa expectativa generalizada alrededor de las propuestas de los candidatos, también de alguna manera reconoce lo que internacionalmente vino ocurriendo, particularmente con las decisiones de los Estados Unidos, que son nuestro principal socio comercial, para lo cual cualquier decisión que tomen allí en términos de política monetaria, que quiere decir cómo influyen en el desempeño económico, tendrá por supuesto incidencia dentro de esta variable determinante. Profesor Oscar, con los buenos días, le habla Verónica Gómez. Yo le quiero preguntar por esas implicaciones. En este momento Colombia tiene una calificación W, esas implicaciones que puede tener entonces el país en materia de inversión. Claro, nosotros hace poco más de un año perdimos el grado de inversión, pero la inversión que teníamos era justamente, como usted lo menciona, un escalón por encima, una calificación de triple B. Con ese valor de W, el mercado internacional nos visualiza como un mercado, como una economía algo riesgosa. En este momento, incluso la semana pasada, nos ratificaron la calificación Standard Poor's, evidenciando que teníamos todos los recursos para poder hacer frente a los déficits fiscales. Y ayer conocimos una noticia muy interesante en la tarde, donde el Mm. marco fiscal de mediano plazo, que es un poco como el ejercicio de planeación presupuestal que hace el gobierno, databa que el déficit bajaba desde 6% hasta 3,6%. Eso es una muy buena noticia incluso para el país, porque de hecho el nuevo gobierno entra en este momento a llevar las riendas del país con una presupuestación de déficit mucho menor, y eso de alguna manera pues también a efectos de la calificadora sería una noticia a tener en cuenta, dado que en adelante podrían tener incidencia entre las futuras calificaciones. Hoy por hoy Colombia es una economía que, además de presentar pues estas incidencias desde el ejercicio económico, también presenta una necesidad obligatoria de salvaguardar y tener, digamos, un poco de control para los inversionistas extranjeros, y es algo también que genera preocupaciones y también revisiones por parte de ellos, dado que en términos, por ejemplo, de minería, explotación de hidrocarburos, donde las propuestas son bastante agresivas desde lo económico, pues estarán un poco a puertas y sujetos a la situación y a la evolución que de alguna manera vaya determinando el nuevo gobierno. Oscar, con los buenos días, te saluda Sebastián Ruda, un gusto para mí saludarte con una pregunta puntual. Em, cada que tenemos elecciones, aparece un rumor particular que dice que es que los mercados le temen a Gustavo Petro. Te lo pregunto así por el candidato preciso, que digamos, la economía se ralentiza, se detiene el proceso de inversión en muchos sectores, se genera como un temor colectivo en los mercados respecto a una eventual presidencia de Gustavo Petro. Y yo quiero preguntarte qué tan real es esto o qué tan mito es. Bueno, yo creo que y un poco
tocando ese tema político que por supuesto siempre va a estar de moda. Hace 4 años el escenario político era muy distinto y si bien las propuestas han sido similares, era muy distinto. Y hablo básicamente de lo que Gustavo Petro representaba como persona individual. Hoy, digamos, hay mucho colectivo que se le ha unido de diferentes partidos y eso también de alguna manera permite que las políticas desde lo económico no se vuelquen tanto hacia lo que él proponía desde su posición más socialista, lo que de alguna manera también permite que recoja muchas propuestas bastante neoliberales de lo económico. Entonces, las propuestas de Gustavo Petro siempre han estado muy enfocadas en el intervencionismo y eso es un modelo económico, por supuesto, respetable, pero parte de una estimación bastante filosófica del concepto de igualdad. Entonces, en virtud de lo anterior, el tema de los subsidios, del asistencialismo, son elementos que siempre van a estar de la mano del componente de gasto y el componente de gasto en el caso colombiano e internacional, si bien no es determinante de la inflación, sí es de alguna manera el resultado de que se esté incrementando la masa monetaria y es una de las propuestas que a mi juicio es bastante agresiva y bastante negativa para los efectos económicos del país. Quiero decir con esto que si incrementamos, que es una de las propuestas por supuesto claves de él, si incrementamos la base monetaria, es decir, el dinero en circulación, vamos a tener nosotros un efecto inflacionario bastante fuerte. Lo evidencia en este momento los Estados Unidos y lo han evidenciado países como Argentina, que ayer tenemos, a dato de ayer, una inflación que está alcanzando cerca del 30% aproximadamente. El caso de Venezuela bien conocido, el caso incluso del Ecuador bien conocido antes de la dolarización, y como les mencionaba, en los Estados Unidos pues, lo estamos viendo, eso es una tendencia, digamos, que desde el manejo económico genera este tipo de ruidos y Gustavo Petro pues encarna justamente tales propuestas. Ahora bien, desde el manejo, como les mencionaba, de gasto, no hay argumentos que permitan decir que el gasto incrementa la inflación, pero sí podemos decir que el incremento de la masa monetaria incrementa la inflación y es lo que ocurre y seguramente ocurrirá. Ahora, también hay una situación desde la otra orilla y las propuestas del otro candidato que relacionan una disminución de la base grabada del porcentaje de IVA y eso también generaría un déficit fiscal adicional que si en este momento está siendo controlado, pues también representaría la posibilidad de incrementar nuevamente bajo su posición económica la masa monetaria, lo cual generaría inflación. Y es muy sencillo de entender. Usted, por ejemplo, tiene 4.000 pesos y tiene 4 manzanas en la economía. Eso quiere decir que cada manzana vale 1.000 pesos. Pero si usted tiene ya 40.000 pesos en la economía y 4 manzanas, ya cada manzana le va a valer 10.000 pesos. Es una situación, digamos, y a entender desde lo económico, pero como les mencionaba, lo interesante es que las propuestas volcadas hacia ese nivel de existencialismo necesario de gasto y necesario de incremento de masa monetaria las encarna precisamente el candidato, aunque no se puede dejar de otro lado tampoco que la situación que propone desde lo fiscal el candidato Rodolfo Hernández es algo similar desde el ejercicio de necesidad de gasto y necesidad también de recursos. Tenemos a esta hora las 7 de la mañana, 16 minutos, y nos acompaña a esta hora en Despierta Antioquia Óscar Manco López. Él es doctor en ciencias económicas y estamos analizando precisamente a portas de esta segunda vuelta presidencial algunas de las propuestas de los candidatos presidenciales que posiblemente llegarán a la Casa de Nariño. Y el candidato Gustavo Petro del Pacto Histórico busca crear en cuanto a pensiones un pilar pensional público de hasta 4 salarios mínimos y brindarle unos subsidios de 500.000 pesos a los adultos mayores. Ese plan dice que incluye las más ricas estarían obligadas a cotizar a Colpensiones una suma calculada de una base de 1 a 4 salarios y yo le quiero preguntar específicamente por eso, pero también en este tema pensional, Oscar, que tiene que ver con la propuesta de Rodolfo Hernández. En su programa de gobierno, él plantea reformar Colpensiones, digamos que hay unos extremos, para poderle permitir la captación de ahorros, buscando que pueda competir con los fondos privados en la generación de inversiones. ¿Qué opinión le merece a usted y qué análisis nos podría dar de estas dos propuestas específicas de los dos candidatos que podrían llegar a ser presidente de nuestro país? Bueno, respecto a la primera, el tema de que a mí, digamos, me obliguen hasta los 4 salarios mínimos a cotizar en el fondo público y de ahí en adelante cotizar en el fondo privado,
De entrada es inconstitucional porque a mí me está quitando la posibilidad de elegir respecto a mi recurso, cómo quiero que rente. Entonces, de entrada generaríamos un, digamos, espacio grande que generaría bastante debate alrededor de la obligatoriedad en el tema de la cotización. Es evidente que desde el manejo de pensiones hoy por hoy en Colombia, los fondos de pensiones por regulación tienen que tener una parte de sus inversiones en bonos estatales, lo que quiere decir que los fondos de pensiones financian de hecho el gasto de la nación. De entrada ya estamos viéndolo de esa manera. Y eso permite que, dado que Colombia nunca ha entrado en suspensión de pagos, Colombia es el único país en Latinoamérica que nunca ha entrado en suspensión de pagos, hagan el barrido desde México hasta Argentina, y todos los países en Latinoamérica han suspendido sus pagos, es decir, no han cumplido las obligaciones financieras. Colombia es el único que no lo ha hecho. Eso quiere decir que Colombia es un destino de inversión para los fondos de pensiones interesante y además que salvaguarda justamente el recurso. Entonces, de entrada, ya nos genera un inconveniente por el ejercicio inconstitucional, como les mencionaba, de elegir dónde quiero yo que rente mi inversión y cómo quiero yo que rente. En Colombia tenemos un tema bien complejo y es de desconocimiento desde el tema de inversiones, dado que no sabemos cómo poner nuestros recursos en la diversificación. Tenemos la posibilidad cada inicio de año de decidir en qué fondo queremos estar, arriesgado, conservador, un poco, digamos, más moderado. Eso lo podemos elegir nosotros, pero como no sabemos que lo podemos hacer, no lo hacemos. Entonces, por eso muchas veces las rentabilidades que obtenemos de los fondos de pensiones no son las que, con las que estaríamos pues tranquilos. Ahora, desde la segunda orilla, y es lo que propone también el candidato de incrementar los subsidios, eso generaría también un gasto adicional que va conectado con lo que mencionamos hace un momento. La necesidad de gasto, el incremento de la masa monetaria, la emisión, reitero, simplemente de papel moneda, prender la máquina para imprimir, o también el endeudamiento, y nuevamente tocando el tema del marco fiscal de mediano plazo ayer, la deuda de Colombia estaba destinada a ser por encima, a estar por encima del 60% del Producto Interno Bruto, y bajo las nuevas revisiones del marco fiscal ya está por debajo, cerca del 57, 58%, que también es una buena noticia. Entonces implicaría más endeudamiento y una reforma fiscal bastante agresiva. Siempre se habla de la necesidad de estar cobrándole impuestos a los más ricos, pero es que no podemos dejar de lado que los más ricos en este momento contribuyen aproximadamente entre el 40 y el 45% de todo el recaudo tributario general. Entonces es como una situación bastante negativa, dado que incrementando los impuestos podríamos generar escasez en la productividad. Pues mucha gente va a decir, ¿para qué genero empleo y para qué genero empresa? ¿Listo? Ahora, desde la otra propuesta del otro candidato, que nuevamente implica gasto, eso está relacionado también desde el ejercicio de aumento de endeudamiento, aumento de masa monetaria y reforma fiscal, si bien no la está proponiendo como el candidato Petro, agresiva hacia los capitales, la está proponiendo en general. Esa reforma generalizada, pues no conocemos tampoco hasta dónde llegaría. Lo que es importante mencionar es que estaríamos hablando de aproximadamente 40 billones de pesos, y esos 40 billones de pesos no hay en este momento de dónde sacarlos, lo que implicaría una revisión a la emisión nuevamente de papel moneda, al endeudamiento, o reitero, a una necesidad de reforma tributaria. Entonces, independiente de cómo se estén mirando, lo único adicional en la primera propuesta es la inconstitucionalidad que representaría el tema de la rentabilidad que quiero yo como inversionista en fondos de pensiones. Todos somos inversionistas indirectos de los fondos de pensiones. Generarían las dos propuestas necesidad de gasto adicional que están conectadas con lo que mencionábamos hace un momento. Profesor Oscar, y bueno, siguiendo en esta línea de inversión y de rentabilidad, yo le quiero preguntar específicamente por el proyecto Hidroituango, porque el candidato Gustavo Petro, pues en una idea electoral manifestó desembalsar Hidroituango. Sin embargo, por otro lado, el candidato Rodolfo Hernández manifestó sacar adelante el proyecto, pues por la importancia que tiene también para la economía, no solo de Medellín y de Antioquia, sino el país. Yo quiero entonces que usted nos cuente su opinión sobre lo riesgoso, pues que sería, si es riesgoso o qué afectaciones tendría la propuesta del candidato Gustavo Petro y las implicaciones que tendría entonces para Medellín y para Colombia en materia económica. Es que hay propuestas que, lo que pasa es que por eso es interesante yo creo que estudiemos las propuestas y nos demos cuenta cómo es que están conectando. En esa propuesta hay un problema grande y es la posibilidad de que Colombia no sea autosostenible en generación de energía. Estamos hablando de un proyecto de 2.400 megavatios que representa entre el 14 y 15% del total de la generación del país, y que en este momento el incremento de la demanda de energía, que ha estado en los últimos periodos por encima del 4 o 5%,
no la vayamos a cumplir. Y de otro lado, pues está mencionando que Ecopetrol cambiaría totalmente su funcionalidad, implicando la no exploración en nuevos proyectos de hidrocarburos, y eso permitiría también generar una no posibilidad de que Colombia sea sostenible en hidrocarburos hasta el 2027, según estudios. O sea, del 27 en adelante ya Colombia no sería autosostenible en hidrocarburos, y de este lado, pues pensar en que tampoco seríamos sostenibles en generación de energía, eso nos restaría competitividad. Ahora, no solamente interna, sino también externa. ¿Por qué? Porque tendríamos que importar energía y combustibles. Entonces, por eso las propuestas, digamos que ahí en ese sentido chocan desde la productividad. Claro, yo soy incluso de los convencidos que Hidroituango es un proyecto que no solamente por su importancia estratégica en el tema energético, sino por su importancia en nuestro escenario local antioqueño y el escenario incluso internacional, dado que pues, es un proyecto que genera unas condiciones adicionales de emisiones de CO2, es un proyecto incluso de renovables, es un proyecto que de gran ingeniería y ha representado para nosotros, pues en el caso de Antioquia, un sueño grande. Yo soy de los convencidos de que el proyecto hay que tratar de sacarlo adelante hasta donde se pueda. Y ahorita pues la aseguradora ha reconocido todo el tema de los fallos y todo el tema de las implicaciones que esto conllevó, que es una buena señal, dado que la aseguradora está reconociendo que efectivamente fue una contingencia que no se tenía prevista, desmitificando un poco pues todo el tema relacionado con lo que en alguna vez se manifestó, y era que habían existido temas de corrupción y demás. Pues en este momento la aseguradora dice, por el contrario, estamos reconociendo que fue una contingencia de la naturaleza, y eso pues nos permite también pensar que el proyecto puede salir adelante. Puede que el proyecto no salga adelante con el total de las turbinas encendidas, eso pues no lo conocemos porque lo conocerán los ingenieros, pero por lo pronto hasta donde Colombia continúe y permita continuar siendo autosostenible en generación de energía, sería una buena noticia, no solamente para Antioquia, sino también para el país. Bueno, Oscar, yo quiero preguntarte, uno de los rumores que surge eventualmente, digamos, en estas elecciones es el de la fuga de capitales, es decir, que ante la llegada a la presidencia de uno de los candidatos, pues quienes tienen empresas y demás buscarían emigrar del país, buscar otros destinos para, digamos, restablecer sus negocios, digamos, en otras ubicaciones geográficas, en otros países, y pues que esto afectaría de manera masiva y directa la economía colombiana. ¿Qué tan cierto es, qué tan real es o qué tan mito puede ser realmente? Yo creo que en general siempre que las propuestas económicas sean confiscatorias y digamos de no incentivo al esfuerzo, eso va a generar siempre fuga de capitales, independiente del candidato que lo vaya a proponer. Además de lo anterior, también es importante que Colombia en términos institucionales esté muy fortalecido, y hablo desde la regulación, como de alguna manera también las leyes se comportan para que el inversionista se sienta tranquilo. Hace muchos años en Colombia existía un fenómeno llamado los capitales golondrina, donde llegaba el capital, hacía su inversión, sacaba su rentabilidad en corto plazo y no se quedaba. Eso se abolió para que el capital, el inversionista, se pudiese quedar en Colombia, mejorando la legislación, mejorando la regulación. Y hoy en Colombia, digamos que podemos decir que tenemos institucionalidad mediana, pues no una institucionalidad muy fuerte, pero esa institucionalidad mediana nos permite tener por lo menos algo de tranquilidad para los inversionistas. Ahora bien, como hablo de esos temas confiscatorios, esos temas de no incentivo al esfuerzo, pues me estoy dirigiendo directamente a cómo se van a grabar, a cómo los vamos de alguna manera a afectar desde el ejercicio tributario, pero también a cómo vamos a salvaguardar sus inversiones de tal manera que no se vayan a presentar ni expropiaciones ni ninguna implicación negativa que para ello represente la pérdida de su capital. Entonces esto tiene que ir, digamos, muy conexo. Y en función de lo anterior, por eso mencionaba yo al principio que el tema de Gustavo Petro hoy por hoy es diferente, dado que ya tiene muchos conglomerados que se le han venido uniendo, y eso pues ha tenido también una serie de incidencias y de recogida de propuestas ya más neoliberales que precisamente lo que proponen es el libre desarrollo de empresas. Entonces, hoy por hoy tendríamos que ver de qué manera estaría el gobierno asumiendo este tipo de responsabilidades, pero desde mi óptica, sin lugar a dudas, lo importante es que la institucionalidad esté salvaguardando el recurso de la inversión, y además de lo anterior también, que no se estén presentando situaciones confiscatorias, y ya pues no solamente refiriéndonos al tema impositivo, sino a la posibilidad de que se presenten expropiaciones, todo esto alrededor de una institucionalidad muy fuerte y rigurosa.
Tenemos a esta hora las 7 de la mañana 28 minutos y yo le quiero, digamos, hacer un cambio de frente y tiene que ver con lo que ha venido ocurriendo en Ucrania y pues toda esta invasión rusa y las disrupciones a las cadenas de suministro originadas desde China. De acuerdo con la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Colombia podría ser la economía latinoamericana más la que se proyecta a un crecimiento de mayor alcance en este año. ¿Esto podría ser cierto? Sí, nosotros en realidad podremos estar hablando de crecimientos estimados cercanos al 6%. Eso es una realidad. Lo interesante es revisar también de qué base venimos. Recuerden que nosotros presentamos también decrecimientos durante, durante la pandemia, durante tuvimos los lockdowns obligatorios. Hoy por hoy, claramente, alrededor de una base pues, menor, vamos a tener un crecimiento y es importante mencionar que parte de ese crecimiento viene indexado por el gasto. Entonces, cuando nosotros estamos creciendo vía gasto, estamos creciendo de manera sintética. ¿Eso qué quiere decir? El crecimiento del país se mide a través de algunas variables, una de ellas es el gasto, otra de ellas es la inversión, hay que considerar también cómo evoluciona en el caso de las economías el ahorro, cómo funciona su balanza comercial. Entonces, parte de ese crecimiento viene indexado al gasto. Entonces, el gasto en Colombia se incrementó, no solamente porque ha existido más burocracia, sino también porque los subsidios y el acompañamiento a las familias más vulnerables son reconocidas como gasto. Entonces ese crecimiento, digamos que es un poco sintético, no está, digamos, indexado directamente a la productividad del país y a lo que para nosotros, por supuesto, representa. Además de lo anterior, esas variables, esas mediciones de variables, consideran elementos importantes desde lo económico global y también un poco las visiones que nos den desde afuera. Colombia, pues en el caso de Ucrania-Rusia, se ha visto afectado porque nosotros éramos importadores de insumos agrícolas y gran parte de los insumos agrícolas que importábamos provenían justamente de Ucrania. Hemos tenido que salir a buscar nuevos socios comerciales. Después de lo anterior, esa salida a buscar nuevos socios comerciales que ha permitido indexar una serie de productos a no solamente componentes de tipo de cambio, sino de niveles de producción, tendría incidencia final en ese desempeño de lo que sería el crecimiento del país. Es una buena noticia, sin embargo, yo particularmente opino que crecer acompañado de inflación es un cóctel bastante negativo, porque cuando Mm. estamos creciendo, pero a la vez la inflación va creciendo significativamente, pues se tiene evolución de país positiva, pero por el otro lado hay una pérdida de poder adquisitivo de la gente, dado que va a tener menos recursos para poder hacer sus compras normales y tradicionales. Profesor, y en ese sentido, en temas de compras, yo le quiero preguntar por el dólar. Usted lo mencionaba al inicio de la entrevista. El lunes amanecimos con un dólar a 4.014.35 pesos por encima de la TRM del día. Hoy tenemos un dólar aproximadamente a 3.900. Expertos indicaban que se mantendrá pues, el dólar en esta línea. Yo le quiero preguntar por ese posible movimiento luego del domingo 19 de junio, de esa segunda vuelta presidencial. ¿Qué cambios podría tener el dólar o alteraciones con un eventual triunfo de Gustavo Petro o un eventual triunfo de Rodolfo Hernández? ¿Puede haber alguna variación teniendo en cuenta el triunfo de alguno de los dos candidatos? Yo creo que, como les mencionaba, la volatilidad se recoge a través de lo que vaya pensando el colectivo. Es posible que en un triunfo de Gustavo Petro lo veamos por encima de los 4.000. En un triunfo de Rodolfo Hernández, pues estamos hablando de niveles cercanos, pero no por encima de los 4.000. Eso pues en función un poco de lo que yo alcanzo a leer de lo que sería el colectivo y las opiniones del colectivo. Pero independiente de lo que ocurra por esta volatilidad, que es una volatilidad inmediata, lo importante es de qué manera el dólar se puede comportar en adelante con base en las políticas que vayan a implementar. Eso es una responsabilidad directa del nuevo presidente, que puede ser Gustavo Petro o puede ser Rodolfo Hernández. Se habla de que el tema del recorte a la producción de hidrocarburos en el escenario colombiano nos pueda llevar la tasa de cambio a niveles por encima de los 5.000 o 6.000 pesos incluso. Y eso en el mediano y largo plazo. Estamos hablando de los próximos 3, 4 años aproximadamente. Entonces es un poco también como las políticas se vayan decantando hacia ese tipo de situaciones. Ahora bien, ese dólar cercano a los 4.000 es un dólar que incide también en la inflación.
porque no hay que recordar, de hecho, que aproximadamente, bueno, la canasta familiar está compuesta por cerca de 440 productos aproximadamente, de los cuales cerca del 19-20% está indexado a las importaciones, o sea que se nos va a encarecer aproximadamente un 20% del total de la canasta familiar con dólares cercanos a los 4.000 pesos, que reitero, reconocen la opinión del colectivo que finalmente se traduce en ese escenario de devaluación. Bueno, Oscar, y yo quiero preguntarte algo más, quizás más regional, y es, digamos, se ha desestabilizado por razones políticas las economías, digamos, algunas de ellas muy importantes de América Latina, Perú, Chile, Argentina, algunas de ellas como ejemplo. ¿Cómo podría Colombia de pronto aprovechar ese contexto donde las empresas pues se están yendo de estos países, donde no encuentran ya, digamos, competitividad o encuentran barreras políticas? ¿Cómo Colombia podría aprovechar eso, digamos, en este momento en términos más cercanos a lo geopolítico, a lo geoeconómico? Justamente para eso es importante tener instituciones confiables, regulación confiable y además estabilidad jurídica para los inversionistas que quieran de alguna manera entrar al país. Es un tema que incluso visualizándolo desde lo local, pues uno se pregunta por qué muchos municipios y departamentos en el escenario colombiano no hacen un ejercicio, por ejemplo, de mejoramiento fiscal para atraer industria. Colombia puede pensar algo similar. ¿Por qué no hacer un mejoramiento institucional para atraer industria y atraer capital de inversión? Pero es que nuevamente, en vista de que los vientos en Latinoamérica han sido vientos muy volcados hacia este escenario de estimaciones económicas y de revisiones económicas más hacia la corriente socialista, pues generan ese tipo de situaciones negativas que en el caso de, bien mencionado, Perú, Argentina, recientemente Chile, Venezuela hace ya bastante tiempo, lo que atravesó en su momento Ecuador y que posteriormente decantó en la dolarización, pues finalmente ya tienen a Colombia en el foco internacional, dado que es, digamos, si se bien quiere revisar, el último fortín como economía mediana y fuerte en el escenario del cono sur, que pueda de pronto decantarse por este tipo de políticas. Entonces a los inversionistas tampoco es que en este momento les genere mucha confianza, pero claro, tendríamos que esperar un eventual gobierno a ver de qué manera va revisando la situación para que en lugar de estar ahuyentando el capital, atraiga el capital hacia, como les mencionaba yo, la revisión de una estructura más corporativa y un poco más desde la institucionalidad segura para los inversionistas. Pero, Profesor, y quiero preguntarle específicamente, pues y de manera general, ¿cómo encontraría en materia económica el nuevo presidente a Colombia y cuáles serían esos mayores retos que tendría él? Hasta el día de ayer, en la mañana, la situación era una situación bien compleja. Teníamos déficits estimados por encima del 6%. Teníamos además de lo anterior y continuamos teniendo inflaciones estimadas para el año 22 cercanas al 8%. Devaluaciones que en este momento, pues incluso ustedes han visto y hemos conversado ya bastante del tema con dólar cercano a los 4.000. Necesidad, por supuesto, de gasto que está más o menos rondando aumentos entre el 7 y 8% anual. Pero la buena noticia es que después de conocer el marco fiscal nos permite revisar entonces a la baja el tema del déficit fiscal, lo que permitiría también que el nuevo presidente pues encuentre un menor déficit. Adicional a lo anterior es importante el tema del endeudamiento, como les mencionaba, dado que la deuda sobre el Producto Interno Bruto se estimaba por encima del 60% y estamos por debajo de dicho valor. Y eso permite también no solamente espacio para que se endeude, porque no se trata de que Colombia vaya buscando niveles de gasto a través de la deuda, sino que le va a permitir desde lo que es la balanza de los pagos tener menor obligatoriedad en el pago de intereses y en el pago de capital, que es, digamos, una buena noticia para las necesidades de gasto que el gobierno va a tener. Todos los programas de asistencialismo y demás que se tienen previstos por parte de las dos candidaturas están enfocados hacia el gasto. Lo que quiero decir con esto es que, y digamos que es un poco el concepto económico que al final de los gobiernos siempre se tiene, el famoso concepto de que están raspando la olla para incrementar la deuda y para incrementar el gasto. Pues lo que se ha visto, digamos, a partir del marco fiscal de mediano plazo, a los datos de ayer, es que el gobierno cierra con unas cifras mejores a las estimadas y podría en este momento presentar también unos datos positivos para el nuevo gobierno,
para que de esta manera vaya trazando su hoja de ruta en el mediano y largo plazo. Tenemos a esta hora a las 7 de la mañana, 38 minutos. Julián, pues queremos agradecerle realmente por ampliarnos un poco el panorama económico y cómo entender no solo las propuestas, sino la actualidad y la realidad de nuestro país. Gracias a Óscar Manco López, quien es doctor en ciencias económicas. Yo le dije Julián, qué pena, perdón. Me excuso. Tranquilo, no hay Óscar problema. Manco López. Es top de los Sí, de señor. Colombia, yo creo que están por lo menos en el top 3, Oscar. Sí, señor. Óscar Manco López, quien es doctor en ciencias económicas y que pues nos ha permitido obviamente tener un panorama más claro de lo que se avecina en cuanto a los temas económicos de nuestro país. Y pues la invitación y los micrófonos de Despierta Antioquia quedan abiertos para que analicemos el panorama de cómo encuentra el próximo presidente en nuestro país y qué medidas serían viables para poder sacar adelante a Colombia. Óscar, gracias por acompañarnos. Un abrazo, feliz día. A ustedes muchas gracias por la invitación y atentos en lo que podamos servir. Que tengan un buen día.